Buen día, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ley? ¿Cómo andamos? Bien, ¿Todo todo bien? bien. Estamos Buen acá día, Fer. con Buen día, Marcos. Marquitos. ¿Todo en orden? Todo muy bien, Fer. Bueno, queríamos comentar un poco esta nota que escribiste para Infonativa, Inspectores de Democracias. Hacemos un repaso de, bueno, lo que viene pasando en Venezuela, ¿no? Que es agenda hace rato, desde el pasado 28 de julio. Y bueno, vos ahí contás un poco tu mirada respecto de la injerencia, ¿no? De Estados Unidos en toda esta en las elecciones venezolanas, pero además la injerencia que tiene en la política argentina. Contanos un poco cómo estás viendo la situación a ya una semana de los comicios. Mira, yo creo que por un momento hay que empezar a concluir algunas cosas. En Venezuela ganó Maduro, ¿no? Eso es un primer gran elemento para tener en cuenta. Y para lo único que sirve estar discutiendo estas cuestiones es, como vos decías recién, es para ver dos cosas. Una, para ver si nos invita a hacer una reflexión profunda sobre el sentido de la democracia y cuánto hay muchas veces en los debates en torno a la cultura democrática de un país, debates que tienen que ver solamente con ribetes electoralistas o discusiones acerca de sistemas de transparencia electoral o sistema de contabilización de los votos, que es en definitiva el cuidado del sufragio, no el cuidado de la democracia, ¿no? Esos son dos cosas bastante distintas. Y la segunda es para poder transparentar la capacidad que tiene Estados Unidos de condicionar el sistema político argentino. En la Argentina pareciera que las elecciones en Venezuela, como ninguna otra elección, a lo largo y ancho del mundo entero, ha impuesto a las fuerzas políticas con vida y representación institucional a dar una opinión acerca de qué pasó en el resultado electoral de Venezuela. Y la única razón por la que todos están opinando y por la que el gobierno sobreactúa, digo, una retórica y un sentido de acción política destinado a intervenir en la realidad venezolana, tiene que ver con la injerencia política de Estados Unidos en nuestro país y en la región en su conjunto. Digo, eso me parece que es un gran elemento. Y fíjate que no solamente termina atrapado en la dinámica política de la fuerza gobernante, sino también en el conjunto de las fuerzas opositoras. Es muy difícil encontrar dirigentes políticos que no salieran a reclamarle las actas al gobierno de Venezuela. ¿Cuándo alguien le reclamó las actas a el gobierno de Estados Unidos, incluso en la última elección presidencial, donde una persona que hoy no puede ni siquiera recordar los nombres de sus propios ministros, se alzó con la presidencia habiendo sacado menos votos que el que salió segundo? Uh-huh. Es increíble. Nadie puede pedirle a Joe Biden las actas electorales de Texas, las actas electorales de Kentucky, o nadie le fue a pedir las Sí, actas que se terminaron electorales a Biden. conociendo aparte un mes después, ¿no? Esas actas. Un mes después se andaba a una página oficial en Estados Unidos a encontrar una carga de datos. Claro. Pero no existe. Digo, pero aparte, ni siquiera, no es que no fue atravesado por denuncia de fraude, hubo una toma del Capitolio denunciando fraude. Es decir, hay centenares de presos políticos en Estados Unidos, y después ellos le darán la calificación que quiera. A mí la verdad que su vida doméstica me importa poco y nada también. Pero nadie les fue a pedir las actas. La OEA firma un comunicado en contra del sistema democrático venezolano, condena a Boluarte, hizo un golpe de Estado para derrocar al presidente electo de Perú. Era la vicepresidenta formal, y detuvieron al presidente para poder, y ni siquiera nadie sabe, no le conoce la cara al presidente, a Pedro Castillo, después de su detención. ¿Dónde está? Bueno, se firma la OEA un comunicado y Argentina termina firmándolo con Guyana. El presidente de Guyana fue electo después de muertos en las calles reclamando fraude electoral, pero aparte había sido reconocido como segundo en el primer escrutinio. 25 días después lo proclamaron presidente. Bueno, esos son, pero a nadie le interesa. La verdad que ninguno de los que aparecen hoy como grandes inspectores ni de democracia, del sistema político, de los sistemas políticos ajenos,
la verdad que les importa tres cuernos los sistemas a través de los cuales se vehiculizan los sufragios. Es más, les interesa bastante poco las formas en las que llega alguien a gobernar un país. Por ejemplo, como extravagancia política, el comunicado de la OEA que firma Argentina lo firma con el presidente de Haití, que no lo eligió nadie. 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 Fer, ¿no? Entonces, en ese contexto, a nosotros nos invita a dos cosas. Una, para poder entender que el gran problema de la Argentina sigue siendo el colonialismo, que no solamente atraviesa nuestra dinámica económica, sino que todos en el sistema político te emprolijan la ropa para caerle simpático a Estados Unidos, a ver si con eso pueden progresar en su carrera ascendente en términos de poder, a ver de qué manera pueden instrumentar una existencia política que le administre la colonia a Estados Unidos. Y la segunda es que la verdad que el sistema electoral, el sistema democrático les importa poco y nada. En realidad, construir una genuina democracia al sistema político argentino no les importa. No le importa. Lo que le importa es que las apariencias del sistema electoral que diseñó Estados Unidos para ordenar las democracias occidentales y limitar las democracias occidentales a ese sistema de sufragio crónico, sean las que las valederas y las que se terminan protegiendo. Pero la verdad, la democracia es un fenómeno más complejo y es la que termina reconociendo y legitimando el gobierno de Nicolás Maduro, en definitiva. Claro. En Venezuela se han cansado en los últimos 20 años de denunciar fraude. Ya no importa ni siquiera qué mecanismo busque el gobierno de Venezuela para transparentar los procesos electorales, convocar veedor internacional. No hay, hagan lo que hagan, siempre hay un intento atrás de cada elección de orquestar un proceso destituyente. Bueno, hasta ahora vienen con fracasos crónicos, pero lo que no deja de sorprender es la complicidad en la que se van sumando las fuerzas políticas de nuestra región y de nuestro país, ¿no? Fer, ¿por qué crees que se da esta sintonía entre distintos sectores de la política argentina, esta necesidad de expresarse sobre las elecciones en Venezuela? Bueno, vimos comunicados de la CGT que nadie le pidió, o quizás sí le pidieron, de Frente Renovador, mismo el comentario que hizo Cristina el sábado en México. ¿Por qué crees que se da esta sintonía? Yo creo que porque Gerardo Martínez tiene más frecuencia a la embajada norteamericana que alguna asamblea en alguna obra. Yo te digo la verdad, a mí no me sorprende de ningún tipo el grado de exposición política que asumen algunos dirigentes a la hora de alinearse a los intereses norteamericanos en nuestra región. Creo que hay un problema de colonización del sistema político en la Argentina, que es evidente, que ayuda en la discusión o el debate sobre los resultados en Venezuela para transparentarlo, y ese grado de colonización hace que la fuerza actualmente gobernante sobreactúe la denuncia sobre Venezuela para caer simpático a quien está gobernando efectivamente la Argentina, que son intereses geopolíticos corporativos de Estados Unidos y Israel. Lo dice explícitamente el presidente, no es que es una teoría conspirativa ni nada por el estilo, ¿no? Digo, es lógico en el gobierno. Ahora, el grado de colonización es tan fuerte que hay muchos dirigentes políticos que están convencidos que la forma de llegar a construir poder y acumulación política de forma tal de gobernar este país es yendo a visitar y caerle simpático a la embajada norteamericana y de Estados Unidos. Sergio Massa es un testimonio nítido de eso, es uno de los que alzó la voz denunciando Venezuela y demás, tiene más visita a la embajada norteamericana que votos propios y genuinos, con lo cual terminó encaramándose en la última candidatura presidencial del Movimiento Nacional. Y bueno, y uno fue llevando esas circunstancias y se votó lo que se tuvo que votar y se dio la pelea que se tuvo que dar. Ahora, fue llegándose a este lugar. Es momento de clavar talón en tierra en el Movimiento Nacional y dar un debate serio. ¿En qué momento los movimientos nacionales buscan su destino en los intereses geopolíticos de una potencia extranjera? Precisamente los movimientos nacionales han nacido para ser un fenómeno liberador de esas ataduras que los bloques hegemónicos han tenido con cada una de las naciones. Bueno, en Argentina tiene que recuperar su sentido. Eso no lo podemos tener en el movimiento nacional, todas sus voces visibles, las que elige el sistema que sean visibles, pues son las que tienen referencia institucional,
planteándose en el mismo lugar donde se plantea la estrategia geopolítica de intervención sobre América Latina de Estados Unidos. Algo hay que hacer, tenemos que aprovechar esta discusión para poner en debate y empezar a señalar seriamente que estos debates posmodernos, ¿viste?, donde se construyen fachadas medio estrambóticas, donde todo dice, bueno, es el progresismo pro dictadura. Pero ¿qué carajo les pasa, loco? ¿En qué momento el nacionalismo popular en la Argentina fue imperialista? ¿En qué momento el nacionalismo popular en la Argentina se alineó con los intereses de una potencia extranjera? ¿Qué les pasa? A ver, ¿pero en qué cabeza cabe? La chabacanería actual de arrogarse un genuino peronismo para ir a chuparle las medias a los grupos económicos, lo vemos a Moreno todos los días haciendo esa boludez, todos los días haciendo esa boludez. Digo, bueno, en algún momento hay que poner un freno en el debate político a esas discusiones. Son discusiones que no nos conducen a ningún lado. En la Argentina, mientras estábamos discutiendo estas cuestiones, aumentó la nafta. Claro. Digo, y termina condicionando los precios al consumidor del conjunto de los argentinos que no ven una recomposición salarial, una recomposición de sus ingresos populares. Y esos son los debates que nos tienen que estar atravesando. Y para poder encontrar pistas de cómo salir de esto, hay que pensar en torno a los intereses nacionales, no en torno a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Porque si no, le vamos a ir a terminar pidiendo las razones para enderezar el circuito productivo de la Argentina, se las vamos a terminar yendo a pedir a Pablo Roca, a Urnequian. Basta, aflojemos. Hay que construir una dirección y un sentido distinto. Yo creo que lo de Venezuela, en definitiva, en Venezuela ganó Maduro, a mí me parece que eso quedó en claro y para mí es una discusión zanjada. Ahora, lo que deja hacia adentro amerita un debate recontra interesante. Claro. Feri, ¿cómo viste el posicionamiento de otros países? ¿Cómo viste, bueno, al Brasil de Lula, o a Petro, o México, que bueno, en conjunto dieron a conocer un comunicado donde hablan un poco sobre esto, piden las actas, lo mismo que hizo Cristina el otro día en México? ¿Cómo estás viendo a nivel regional el conflicto, el abordaje del conflicto en Venezuela? Sí, yo creo que nuestra región asume el sostén de la última potencia o de los estertores de la potencia norteamericana, claro, o del sentido hegemónico que tiene. Y años de considerarnos el patio trasero fue generando condiciones. Y los gobiernos que hoy van poblando la realidad de nuestra América asumen esos condicionamientos. A veces lo llevan de una mejor manera y otros se lo llevan de muy mala manera. Pero los condicionamientos son explícitos. No hay resorte económico en América, es decir, la exportadora de granos principal de la Argentina es Cargill, la de Brasil también. Pero los grados de dependencia económica que ha logrado construir Estados Unidos con sus corporaciones económicas que trabajan, no importa la nacionalidad que tengan, le trabajan sobre su hegemonía, pivotean sobre sus intereses geopolíticos. Es brutal, es demoledora, condiciona cualquier proceso político. Y aquellos que lo desafían, bueno, sufren el hostigamiento permanente, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Claro. En otros procesos donde alguien se animó a alzar mínimamente la voz, también sufrió procesos excluyentes. Algunos lo lograron enfrentar y otros no. Y otros terminaron en un golpe de Estado, terminaron en el ciclo de destitución donde ningún inspector de democracia fue a más allá de firmar un comunicadito en los pasillos o en el baño de la OEA. Claro. Sí, ahora también lo que vemos es que, bueno, hay un mundo, sobre todo el mundo multipolar, que reconoce las elecciones y a Maduro como presidente electo, y otro mundo, buena parte de América Latina, bueno, Estados Unidos a la cabeza, por supuesto, diciendo que el presidente es Urrutia. ¿Pensás que se va a repetir lo que sucedió con Guaidó? Sí, yo creo que sí. Occidente hace rato que está en la chabacanería política. Si hay una cosa ridícula de lo que ha pasado en nuestra América hace un tiempo, fue la autoproclamación de Juan Guaidó. Es ridículo. Yo no creo que amerite mucho análisis político. No sé ni a título de qué el tipo se proclamó, pero bueno, incluso en aquel momento, en el gobierno de Mauricio Macri, le reconocimos una embajadora. Claro.
Sí, Bueno, se a mí me proclamó parece, presidente encargado del gobierno, un cargo que inventó en el se momento inventaron Guaidó. ahí en el Sí, momento, pero claro, dilapidó riqueza nacional, porque agarró, fue a firmar en Europa un acuerdo que implicó el secuestro de activos en el Banco de Londres. Bueno, eh, y ahí anda, impunemente libre por la vida, el loco. Los chabones te inventan una situación de desequilibrio muy rápidamente y con cualquier argumento. Pueden hacer cualquier cosa. Ahora, eh, también hay que pensar una cuestión, ¿no? En el mundo multipolar que hablaba recién Leila, no son equilibrados, ¿eh? No son equilibrados ni en población ni en incidencia económica global, no son equilibrados. Claro. Ah, si uno pudiera decir, el mundo salió a reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y estaría realmente acertando en la definición. Lo que no lo reconoce es Estados Unidos y sus áreas de influencia. Punto. Y no es la mayoría no es la mayoría de la población mundial, no es la mayoría de los factores económicos del mundo. El problema es que parte de la colonización que estamos nos impide ver esa realidad, nos impide ver la realidad de que en nuestra región la incidencia económica es por la gravitancia que tienen los intereses geopolíticos norteamericanos. Ahora, no tenemos nada que hacer con China. Y es importante que China reconozca. ¿Y cómo no va a ser importante que China reconozca una nación de nuestra región? Que lo haga Rusia. ¿Cómo no con la India? ¿Cómo no va a ser importante? Claro. Me parece que hay pistas en este debate que tiene profunda actualidad, hay pistas geopolíticas recontra interesantes que son mucho más jugosas que la berreteada que te ofrece Estados Unidos de decir, bueno, reconozcamos a este. Total, con este firmamos 2 acuerdos petroleros y después le embargamos barco por los puertos de Europa. Son estertores y lo vamos a ver hoy, vamos a ver hoy la caída de la bolsa de Japón, los rebotes económicos. Son una potencia en declino, son una potencia en recesión económica, son una potencia con cada vez menos capacidad de influencia política sobre otros continentes. La organización del Sahel en África lo demuestra de esa manera, que Europa ha dejado de tener incidencia en un continente riquísimo en términos de recursos estratégicos que hasta ahora venían en función de los intereses geopolíticos de Occidente. Bueno, entonces hay que empezar a analizar con mayor seriedad de qué mundo hablamos cuando hablamos del mundo. Totalmente. Bien, bueno, veremos cómo sigue todo en Venezuela. Gracias, Fer, por tu análisis, como siempre. No, gracias a ustedes y ya espero la próxima estar con la imagen para poder salir. Esperemos. Abrazo grande, Fer. Ahí pasaba. Abrazo.